Imprimir con tintas base agua en serigrafía generalmente puede llegar a ser complicado y problemático, pero tienes que saber que esto no tiene por qué ser así. Al terminar de escuchar este video podcast, comprenderás cuáles son las razones por las cuales algunos productos funcionan mejor que otros y cuáles son las causas que podrían complicar tu proceso. Así también tendrás mucho más claro cuáles son las soluciones para lograr imprimir correctamente y evitar problemas en el proceso. Y por supuesto, hablaremos de las tintas de última generación que harán que estampar con tintas base agua sea pan comido. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Print Masters. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta gente busca todos los días servicios de impresión que tú ofreces, pero simplemente nadie sabe que tu negocio existe? Bueno, pues por esta razón he creado dondeimprimir.com, que es un directorio de profesionales de la impresión para que clientes potenciales que buscan tus servicios puedan encontrarte fácilmente. Si haces serigrafía, sublimación, bordado, grabado, impresión digital o cualquier otro servicio de impresión, no hay problema, ya que en dondeimprimir.com encontrarás todas las categorías de impresión que existen hasta ahora. Y no importa en qué país te encuentres, al registrarte podrás elegir tu región o localidad, así como todos los servicios que ofrece tu negocio, logrando que más personas cercanas a ti conozcan todos tus productos y servicios. Te dejaré el link de dondeimprimir.com en los comentarios para que te registres totalmente gratis, consigas más clientes y comiences a incrementar tus ventas hoy mismo. Bienvenidos al podcast de Ninja Print Masters, un episodio muy especial otra vez porque seguimos más bien como en el anterior con grandes invitados, que es Joy Susano, un gran amigo, Julio Álvarez, también un gran amigo, y mi buen Benja, mi gran y nuevo amigo, porque nos acabamos de conocer personalmente. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz de que eso haya sucedido. Y bueno, para los que no vieron el anterior, yo creo que, pues, si no los ubican y no, pues vayan a verlos porque ya se presentaron, ya dijeron qué hacen, a qué se dedican, pero yo creo que todo el mundo ya los va a conocer. ¿Quién no va a conocer a Joy y a Benja, verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos con el tema de este episodio, que es serigrafía con tintas base agua de alto rendimiento? Y con esto yo sé que puede sonar un poquito incluso ambiguo de pronto decir alto rendimiento porque pues podemos entenderlo de diferentes formas. Así es. Pero vamos a empezar colocando el contexto de la técnica al agua, ¿no? Y para esto yo creo que sí quisiera tu intervención, Joy, de por qué imprimir con tintas al agua es más difícil. Y antes de que me contestes, porque tal vez la pregunta ni siquiera está bien formulada, pero es lo que dice la gente, y por eso la tomé así, ¿no? Quiero contar rápidamente mi primer acercamiento con las tintas al agua. Y ya de ahí quiero que me des tu perspectiva, porque creo que tú te has especializado mucho en este tipo de tintas, ¿no? Entonces, recuerdo yo que cuando comencé a imprimir descarga, que recién había iniciado la técnica, yo creo que tendré que 15 años, más o menos, que empezó. Recuerdo que compré diferentes marcas, por supuesto, para empezar a probar la tinta. Y en una de estas ocasiones me pasó que uno de los proveedores, que por cierto yo tenía muy cercano una planta de producción de una marca importante en México, me dijo, mira, te vamos a llevar esta descarga para que la pruebes y vas a ver que te va a funcionar mejor que la otra marca que estás usando, ¿no? Entonces, pues llegan estas personas con su batita. De hecho, venían derechito del laboratorio de la planta para que yo probara esa tinta de descarga. Entonces, bueno, me saca la tinta. Resulta que hacemos una muestra y les cuento que la muestra fue fabulosa. De hecho, pigmentamos una descarga, colores muy vibrantes, muy bonito. La curamos, después la llevamos a unas pruebas de lavado. Al otro día resistió perfectamente todas las pruebas de lavado. Y el resultado fue, pues, bueno, ¿no? O sea, fue muy aceptable por un precio, digamos, razonable, ¿no? Lo que pasó después fue que, y ustedes me darán la razón, que no es lo mismo hacer una muestra que hacer una producción completa. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, Estoy de acuerdo. cuando ya comenzamos a hacer la producción, pues yo tenía un equipo de estampadores en ese momento, entonces seteamos todo, colocamos nuestros bastidores, nuestros
nuestro diseño, comenzamos a trabajar y bueno, pues yo los dejé ahí que siguieran con el trabajo. Obviamente hablando de serigrafía manual, en ese momento aún no hacía automatización. Entonces, recuerdo estar en mi oficina y me llama uno de los encargados del taller y me dice, oye, ¿qué crees que se está secando como, o sea, no da oportunidad de trabajar esta tinta, se está secando casi al instante? O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, pues bueno, yo voy y le digo, bueno, vamos a hablarle al técnico que nos vendió la tinta, que nos prometió esa asesoría. Y el técnico me dijo, mira, no te preocupes, le vas a poner este retardante o humectante a un tanto por ciento y entonces tu tinta va a estar solucionada. Para esto me vendió el aditivo, que fueron $50 más o menos, ¿no? Llegó mi aditivo, se lo coloqué a la tinta, ¿no? Y listo, le dije, pues ya debería trabajar todo bien. Me voy a mi oficina nuevamente y a los 15, 20 minutos me vuelven a marcar de, oye, ¿qué crees? Que ya no se está secando la tinta. Pero ahora se hizo demasiado líquida y está escurriendo por los bastidores. Porque en el pulpo, pues yo no usaba mesas lineales en ese momento, pues el bastidor está con un ángulo, ¿no? Inclinado. Entonces estaba escurriendo y manchando las prendas. Entonces, bueno, pues voy con el técnico, ¿no? Y le hablamos y, oye, ¿qué crees? Ya no se seca la tinta, pero ahora se está chorreando y se está escurriendo. No te preocupes, ponle este otro aditivo que te va a ayudar a espesar y que recupere y no sé qué, y listo. Otros $50, por supuesto, ¿no? Entonces colocamos ese porcentaje a la tinta y voilà, empezó a trabajar otra vez, tomó consistencia y pudieron trabajar correctamente, ¿no? Obviamente esto nos llevó un paro increíble que no pudimos trabajar ese día, ¿no? Y las pocas que hicimos, dije, bueno, pues ya modificamos la tinta, vamos a volver a hacer la prueba de lavado. Y resultó que hubo una afectación, o sea, hubo una degradación de color importante, con la otra muestra con la tinta que ya habíamos alterado. Y bueno, al otro día le preguntamos al técnico, ahora, ¿qué crees? Que si el color como que no está teniendo la fijación que estábamos esperando. No, mira, le vas a poner ahora este otro aditivo, que ahora es un catalizador, ¿no? A un tanto por ciento, y para lograr el resultado final. Ya nada más para terminar, porque esta es la historia probablemente que muchas personas pudieran, o algo similar pudieran haber vivido, ¿no? Creo que el hecho de poder entender cómo funciona una tinta y el poder saber cómo se puede modificar o aditivar o acondicionar una tinta para obtener óptimos resultados puede llegar a ser complejo cuando uno comienza en la serigrafía, sobre todo con tintas al agua, ¿no? Y entiendo de dónde viene todo esto y por eso quise tocar este tema, porque sé que es un punto de dolor muy, muy constante de mucha gente. Y ahora sí me gustaría que ustedes me contaran cómo lo han vivido ustedes y incluso con sus estudiantes, ¿no? Porque también se dedican a la capacitación y qué perspectiva tienen de por qué sienten que es más difícil las tintas base agua. No sé, cosa muy breve. Sí. Te olvidaste preparar un espacio para tenerlo al técnico en tu oficina. Sí. Pues fíjate que sí le pusimos una mesita ahí de plástico, ¿no? Con pues casi un catre le poníamos, porque sí fue muy complicado, la verdad, arrancar para mí base agua, y por eso entiendo mucho los obstáculos de la gente, pero sí, definitivamente yo creo que valdría la pena que siempre tuviéramos un soporte importante de cualquier marca para, pues, obviamente solucionar ese tipo de circunstancias. Pero Joy, por favor, porque yo sé que yo me acerqué, de hecho, hace muchos años a ti, justo porque también quería compartir, y que tú me compartieras más bien tu experiencia con la base agua. Y yo creo que tú tienes muchos más años haciendo base agua que yo, y me gustaría que me dijeras qué has visto ahí y por qué crees que pasa esto. Yo creo que lo primero es que es un mito en realidad la complejidad del uso de las bases al agua, ¿no? Porque ya al hablar de bases al agua y peor aún de descargas, ya la gente se pone a temblar muchas veces, ¿no? Ya dicen, no, esto es difícil y todo el tema, ¿no? Claro. Yo percibo que muchas veces el público en general o quienes inician en estas técnicas serigráficas piensan de que te vas a una tienda, compras el producto, llegas a tu taller, abres el producto, metes la espátula, lo echas sobre la malla y listo, ya hay que imprimir.
y no funciona así, Claro. ¿no? Porque justamente la serigrafía es una técnica que probablemente tenga ya los pasos bien marcados, pero hay variantes, sobre todo cuando se trabaja con tintas base al agua, que te pueden sorprender y incluso hasta tú preguntarte por qué esta tinta ya no viene con todos los aditivos preparados, ¿no? Exactamente. Ahora, Sí, Yo porque, creo que- perdón, nada más ahorita porque lo mencionaste yo. Porque yo eso pensé. Yo dije, bueno, no se necesita ser muy inteligente, pues para saber quién le pones un poquito de esas cosas a la tinta, ¿no? Y hacerlo un poco más fácil de manejar. Pero yo mucho después entendí por qué hay esas opciones, ¿no? Claro. Por supuesto, porque no todos necesitan No cada tipo de pues, característica de funcionalidad particular de la tinta, ¿no? Pero perdón, Tito. ahora yo- lo que no termino yo de entender también es que en sí la serigrafía textil se inicia con una tinta al agua, en realidad. Claro, así comienza. El plastisol tiene 3 décadas como máximo, por decirlo de una manera, Sí. ¿no? Y nuevamente, yo por ejemplo me remito a un video que vi de Chico, sobre todo cuando él empezó a subir videos en YouTube, que son los 10 mitos de las tintas al agua, ¿no? Y compartía totalmente cada uno de ellos, ¿no? Porque ya al momento de trabajar con una tinta al agua a un nivel más profesional, con mallas más cerradas, con calibraciones de color y con descargas en donde va a haber un efecto secundario que va a depender no solamente del pigmento o de la calidad del pigmento, ¿cierto? Claro, Sino sí. también de la calidad del colorante con el cual se ha teñido la tela. Total. Por ejemplo, el discharge depende del colorante. Claro, por No supuesto. no depende de otra cosa que no sea de eso y obviamente de la calidad del producto, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que a veces mucha gente piensa de que es nuevamente el hecho de abrir el tacho y colocar el producto ahí e imprimir. Y mucha gente se confunde o se hace un mundo al momento de hacer las formulaciones, justamente, ¿no? A esto hay que agregarle también de que en cada ciudad, en Lima, tenemos prácticamente el 80% de los microclimas del mundo y por lo tanto vas a tener variantes en el uso de una tinta base al agua. ¿Te das cuenta? En algunos lugares hay menos humedad, en otros lugares hay más calor y a veces también pasa de que existen detalles que tú no puedes controlar. A mí me pasó una anécdota en la cual yo estaba imprimiendo una base blanca directa, que como bien sabrán es la peor de las tintas bases al agua, la más compleja por todos los componentes que tiene. Y recordaba que estaba imprimiendo en una malla de 120 hilos con un blanco directo e imprimía 1, 2, 3 camisetas y a la cuarta ya la tinta estaba seca. Claro. Yo en mis inicios, muchos lo saben, yo comencé en mi casa, en la azotea de mi casa, con un techo de territo, un techo de tejas. Por lo tanto, yo prácticamente imprimía en pantaloneta, ¿no? En calzoncillos. En calzones. Y bueno, Sigues imprimiendo así. sí, por ahí de repente, cada vez que me dejan, ¿no? Para que lo vayan a ver por ser. Exacto. Y dejo la ventana abierta. Y pasaba de que, bueno, inmediatamente lavaba y solucionaba el tema de la matriz Ujú. y luego imprimía 3 y nuevamente pasaba lo mismo. Y yo pensé que era el calor. Y muchas personas nuevamente nos remitimos al tema del mito. Yo pensé que era el calor, pero no era así. ¿Qué había sucedido? Yo, en una de mis inversiones, había colocado 3 ventiladores gigantes en el taller. Claro. Y el viento era el que justamente secaba la tinta. Al menos a mí en Lima, en los lugares donde yo impreso, para mí el peor enemigo es el viento antes que el calor. Yo puedo trabajar con el techo de Eternit y la tinta de una u otra forma no se va a secar. Ahora, es porque también de una u otra manera estoy trabajando con una tinta de calidad. Claro. Porque si compro una tinta económica, eso Sí, eso no se da se... cuenta. Claro. Entonces hay una serie de variantes que hay en la serigrafía, o sobre todo enfocada con las tintas al agua, que nos hacen un poco tomar en cuenta lo siguiente. Necesitamos, en estos momentos, si a mí me preguntas en el 2023, Sí. yo les digo a todos, siéntense un ratito frente al monitor del televisor y vean todos los canales de información, de contenido, que no solamente son de gente que, como nosotros, que desarrolla contenido, sino también de las mismas marcas, ¿no? Claro. En donde te indican cuáles son las características y en marcas de tintas que desarrollan también información, tienes las fichas técnicas.
Claro. Entonces, para el ciudadano promedio serigráfico, con esa información creo que basta y sobra, y luego un par de errores porque siempre se van a dar, y luego se puede fluir, ¿no? Para mí es eso. Bueno, y partiendo de eso, ¿qué características entonces, digo, y también como resumen de lo que acabas de decir, porque dijiste muchísimas cosas y yo creo que pudiéramos agregar todavía Sí, es un montón de análisis de variables e incluso ahondar en cada una de ellas, pero ¿qué características debería tener una tinta base agua? Pues como para tener un manejo más amigable, digamos. que no se seque simplemente. Uno, que pues, sí, a eso vamos. Número uno, ¿o tú qué dirías, Benja? Bueno, Que no se seque tan rápido. que el proveedor te pueda dar la alternativa de un buen retardante, por ejemplo. Ok. Que es excelente, porque aquí hablemos claro, hay retardantes y cuando tú le pones no hacen mayor efecto, ¿no? Entonces, Son placebos. sí, se sigue bloqueando como se te bloqueaba hace unos minutos atrás. Ujú. Y en algunas tintas, es como cuando tú te comes qué sé yo, un sándwich, ¿no? Ujú. Y viene cargado con una carne con tantísimo condimento que lo disfrutas, pero que luego te duele el estómago. Entonces, a veces yo creo que en el proceso de fabricación, que medio que le ponen mucho ingrediente de esto y medio del otro, y hace que puede ser que tenga todos los componentes, pero no en las proporciones. Ok, Entonces, no ha habido mucha seriedad en el proceso de fabricación. bien. Entonces, la solución, bueno, en esto es muy, muy, muy bueno, Joy, pero también depende mucho de ir humectando, ¿no? Yo he visto algunos colegas que mientras van imprimiendo también, claro, van humectando la tinta. Son unos tips que ayudan mucho, ¿no? Ahora, Joy decía, había el mito de que solamente es la calor, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, pero él dice, yo me he dado cuenta que el viento le hace daño más que la calor. Pero también si sumamos el viento más calor, me imagino que es un viento ya un poco caliente, claro, como el aire que sale de una... Totalmente, ¿no? Pues yo creo que para ir resumiendo, ir avanzando con el tema, podríamos decir que tal vez vale la pena categorizar las variables, ¿no? Porque son muchas. Entonces pudiera decir la variable del medio ambiente en el que estamos trabajando. Por supuesto, eso puede o no complicar nuestro proceso de impresión al agua. Por otro lado, la calidad de la tinta que pudiera tener para Definitivo. tener un buen rendimiento, un buen comportamiento, ¿no? Con incluso gran diversidad de mallas, ¿no? O de aberturas de malla. Y por otro lado, el conocimiento que nosotros tengamos directamente del funcionamiento de la tinta, ¿no? Y que de ahí lo que acabas de mencionar, Benja, el soporte técnico, en este caso de la marca, para tú poder tener esa información y partir de algo, ¿no? Porque si bien la ficha técnica, bueno, pues tiene muchas indicaciones muy específicas de cómo utilizar un producto, pues muchas veces no siempre termina uno exactamente haciéndolo así, ¿no? Por una u otra variable adicional. Claro, pero hay un factor que quizá Julio nos puede aclarar. A diferencia de las tintas Plastisol, el tiempo de vida útil de una tinta base agua es menor. Es decir, Claro, por es el supuesto. proceso de su producción. Claro. Y hay una fea costumbre en algunos países, en el nuestro se ha presentado eso, que de pronto uno va a una tienda y compra un producto que es muy fácil alterarle la fecha de vencimiento y tú confías en eso y claro, estás comprando un producto que está Caducado. está al límite o está caducado, ¿no? Sí, sí. Y claro, ahí lo compras porque es más económico. Sí, total. Sí, es un buen punto que agregar, ¿no? Entonces, ya para que vayamos a lo técnico, Julio, porque te vamos a bombardear con cosas muy específicas. Bueno, yo creo que ya como que estamos entendiendo un panorama general de por qué esto puede ser un poco complicado para los que iniciamos en esta parte de la serigrafía al agua. Pero aquí pudiéramos también decir qué distingue o cómo podríamos, o qué características tú como desarrollador, como ingeniero químico, consideras que una tinta al agua debería tener para que el usuario pueda tener un uso más fácil, ¿no? O un mejor comportamiento. ¿Cuál es tu visión? A ver, ya ustedes han expuesto algunos de los puntos, Claro, porque trabajar con base de agua pues nos impone como muchos retos. claro. Sin lugar a dudas, uno de los primeros es el comportamiento frente al secado. Yo diría que los bases agua, siendo agua, ¿cierto? Claro. Siendo agua, pimentando con pimientos base agua. Sin lugar a dudas sabemos que el agua, asociado a las temperaturas que se alcanzan cuando tenemos varios presecadores, si estamos trabajando a varios colores, se está generando calor, tenemos focos de calor y ese calor termina siendo transferido de alguna u otra manera
a las tintas. Entonces, un muy buen comportamiento de la tinta en el marco de estampación, esa estabilidad que esperamos. Sabemos que de alguna manera se va a perder agua, pero necesitamos que ese proceso sea estable para evitar esas obstrucciones. Entonces, que la tinta pueda conservar esa humectación por el mayor tiempo posible. Así es, eso es uno de los retos. Otro de los grandes retos que tiene el base de agua, sin lugar a dudas, que los limita, es el paso por sedas cerradas. Claro. Cuando decimos trabajar base de agua en una seda de 43 hilos por centímetro, en una 55, se puede hacer. Sin problema. Pero cuando vamos a trabajar en una 90 y pensamos en un base de agua, cuando vamos a trabajar en una seda 120 hilos por centímetro y pensamos en un base de agua, y pensamos en un base de agua y pensamos en estampar 5 colores en una seda cerrada, Claro. tenemos un reto importante. Claro. Tenemos otro reto importante. Y ahí cabe señalar, Julio, que hay tintas que por mucho cosa que le pongas no van a pasar por una malla cerrada. O sea, hay tintas específicamente diseñadas para trabajar en mallas cerradas y hay tintas que son más adecuadas para trabajar en mallas más abiertas, ¿no? ¿Qué debe tener la tinta para hacer una u otra? ¿Es la molienda? ¿Es de la composición química? ¿Qué nos puedes contar ahí? Ahí, ¿qué les digo yo? Hay varias cosas que se tienen en cuenta. Sin lugar a duda, la granulometría de los componentes sólidos que se pongan es un factor importante. Claro. Las sedas son tamices. Sí, total. Si ponemos... Pues hay polvo adentro, casi. Total, ¿no? exacto. Si ponemos partículas, ya sea pigmentos, cargas y demás, que no tienen con la granulometría para pasar por una seda 90 o una 120. Y no son 100% solubles también. Así es. Entonces se van a pensar a quedar, estampar es pasar a través de la seda, ¿no? Y ahí esa seda va a empezar a retener esas partículas que no van a pasar y eso en última instancia va a generar problemas de destrucción en la seda. Claro. Entonces la granulometría es importante. Pero otra de las cosas también importantes es qué sistema voy a poner yo para obtener esa retención del agua que me permita extender la estabilidad de la viscosidad de la tinta en el tiempo. Claro. Entonces hay varios sistemas y que esos sistemas no vayan a tener una incidencia en los procesos de termofijado y de solidez de las tintas base de agua. Y de cambios de color también. Y cambios de color. Otro de los retos es, entonces, sabiendo que tenemos una tinta al agua que definitivamente cuando la ponemos va a sufrir una contracción de película, que por eso se desean tanto, por esos tactos tan suaves, esos acabados claros. Pero bueno, ¿y cómo obtener un buen cubrimiento cuando tengo esa contracción de la película? Claro, al final tengo menos tinta, digámoslo, depositada después del proceso de termofijación, un buen cubrimiento. Sí, porque el tejido lo absorbe de cierta forma. Así es, cómo tener un buen cubrimiento, cómo tener una buena solidez. Entonces yo diría que son de los principales retos que tendríamos, que tendría un base de agua para considerarse de buen rendimiento. Y ahora que lo dices, ¿están de acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Porque me gustaría que nos explicaras tu forma en cómo categorizas en los tipos de tintas base de agua. Porque es un universo de tintas base de agua que muchas veces pues puede ser abrumador para el que comienza, porque dices, bueno, ¿y por qué tienes 3, 4 líneas de productos distintas de base de agua? Pues si es base de agua, ¿no? ¿Cómo tú lo categorizas, Julio? Yo diría que hay varias formas de verlo. A veces una de las formas que nos orienta más es la más práctica, tal vez. Es el nivel de sólidos que tengan las tintas. Excelente, sí. Porque a veces con el nivel de sólidos que tienen las tintas... Perdón, y antes de avanzar, ¿a qué te refieres con el nivel de sólidos? Porque tal vez para los que estamos más familiarizados lo podemos comprender, pero para alguien que nunca ha escuchado ese término, ¿cómo lo podrías explicar? El nivel de sólidos. Al final el nivel de sólidos es, después de yo hacer los procesos de termofijación, ¿cuál es la cantidad de tinta sólida que dejo sobre el sustrato? Okay. O sea, ¿qué se me evaporó? ¿Qué fue agua? ¿Qué se fue? ¿Qué solventes se fueron? Y al final, ¿qué porcentaje de esa tinta queda en mi sustrato textil? Ese porcentaje lo podemos cuantificar y lo referimos como el porcentaje de sólidos de las tintas. Claro. Y cuando nosotros hablamos de esos porcentajes de sólidos, a esos porcentajes de sólidos se le asocian comportamientos. Claro. No puedo esperar de una tinta que tenga un 10% de sólidos, seguramente un muy buen cubrimiento. Claro, pues es más agua que otra cosa. Así es más agua que otra cosa. Entonces seguramente esas tintas de bajos niveles de sólidos están diseñadas para sustratos claros, tactos muy suaves, pero sustratos claros seguramente. Sí, tintas más transparentes. Así es.
Y seguramente no van a tener una aceptación del color muy grande. Ok, Al final tengo muy poca resina, muy pocos polímeros entonces los niveles de pigmentación que puedo hacer están limitados. claro. Seguramente van a estar limitados porque no va a tener sólidos para Y son más sensibles a la sobrepigmentación, ¿no? total. Porque Sí, total. lógicamente ese nivel de sólidos no me va a amarrar una cantidad de pigmento, una carga de pigmento importante. Perfecto. Entonces, los sólidos de entrada sería la primera forma en cómo podemos hacer esa categoría o esos tipos de base de agua. Así es, si yo voy a comprar una tinta y consulto el nivel de sólidos que tiene, seguramente si yo digo tiene menos del 10% de sólidos, estoy hablando de una tinta que seguramente tengo que tener cuidados en la cantidad de pigmento que pongo. No voy a poder obtener cubrimientos en fondos oscuros, menos elongación porque no va a alcanzar a formar una película continua, ¿cierto? Claro, Entonces, no esperaría tener una película sólida continua que me permitiera elongación. por supuesto. Y en la medida en que voy subiendo esos sólidos, entonces Ujú. tengo tintas que tienen un nivel de sólidos intermedios. Ok, En ese sentido, su cubrimiento va subiendo, las puedo pigmentar más, ok. les puedo poner más carga pigmentaria. Colores más vivos. Los colores pueden ser más intensos, ya se va viendo la película continua que me van dejando sobre el sustrato. Ya empieza a ver un poquito de tacto. Suave, pero ya se empieza a Sí, sentir. exactamente, ya empieza a verse algo de tacto, ya se ven esos depósitos, ya no se ve la fibra coloreada, sino que se ve sustrato puesto sobre Claro, la tinta, totalmente. puesta sobre la fibra. Totalmente. Pero en esa medida yo voy teniendo menos agua, menos vela. Claro. Entonces, pequeños cambios de esa cantidad de agua van implicando incrementos de viscosidad. Y eso es interesante porque la gente diría, bueno, pues si más sólidos es más color, y si más sólidos puedo poner más pigmento, y si más sólidos, muchas propiedades buenas, pues ponle todos los sólidos que podamos, ¿no? Pero también lo que tú estás diciendo, menos agua pudiera favorecer el secado rápido de la tinta al momento de trabajarlo, y es donde viene el reto de el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Así es, porque en la medida en que yo voy incrementando los sólidos, pues voy obteniendo mejores especificaciones. Ya esas tintas me admiten cargas pigmentarias mayores, voy a obtener mejores cubrimientos sobre esos sustratos oscuros, Claro, posiblemente mejores elongaciones, ¿cierto? claro. Pero tengo menos vehículo. Y ese es el gran reto. Tengo Claro. menos vehículo. Entonces, pequeños cambios en la cantidad del vehículo que ya nos mencionaba el compañero acá, nos mencionaba que se pueden perder por ese aire caliente que está Claro. circulando, va sacando agua, generan grandes incrementos de viscosidad. Y fue lo que te pasó a ti, ¿cierto? Sí, sí, sí. Un pequeño cambio, un incremento importante de viscosidad y ya no tengo ese paso que antes esperaba tener en ciudades cerradas. Entonces, ahí vamos encontrando los retos que tienen los sistemas de Entonces podemos encontrar bajos sólidos, digo, para que quede así como muy, muy en el pizarrón, ¿no? Bajos sólidos, medianos sólidos y altos sólidos. Y a partir de eso, pues cada marca, en el caso, por ejemplo, de Sumiprint, tendrá una línea de productos en cada una de estas características. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y cómo las categorías, digo, para irlas mencionando, porque tal vez la gente le interesa saber, ¿no? ¿Qué marcas y cuántos sólidos se refiere? Usualmente usualmente hablamos de un 12% de sólidos, bajos sólidos. Ok, Y ahí tenemos, yo no sé cómo los conocen, nosotros conocemos Stender, acraminas, ese tipo de pasta madre, le dicen otras, es la Eh, típica, que es la típica, la tradicional. así es, aplicada para fondos claros. En Perú le llaman copaje, ¿no? Copaje al agua. Sí, Print, Max, también lo he escuchado. así es. Print. Sí, sí, sí. Se lo aprendí en Perú. ¿Cómo lo conocen en Bolivia? Como tinta textil neutra, incolora, Base agua. sí, Base neutra, base neutra. Allá le decimos base madre también. pasta madre. Pasta madre o base madre. Así es. Sí, no hay un nombre así universal, digamos. No, no. Debería haber uno universal, pero como cada marca pues pone sus nombres, pone sus marcas, pues empieza a diversificarse y puede ser muy confuso. Muy bien. ¿Y las siguientes de medianos? De medianos sólidos consideramos que están alrededor de entre ese 10, ese 12 y un 25%, un 30%. Ahí yo diría que estarían clasificados. ¿Qué líneas más o menos? Los sólidos. Ahí tenemos algunas tintas, por ejemplo, baseaguas cubrientes no elongables. Hay Ok. baseaguas cubrientes no elongables, no dan elongación, tienen buenos tactos,
pero y ya las puede aplicar sobre fondos oscuros. Sí, sí, sí. Dientes muy elongados. Como para esas telas de bolsas que no necesitan esas o opciones stretch. o tintas que abren, que otras elongadas abren y recuperan muy bien Ah, claro. y tienen buenos tactos. Sí. Posiblemente algunas de las corrosiones caigan en categoría de bajos sólidos, medianos sólidos, ¿cierto? Una corrosión blanca seguramente va a estar en mediano sólido. Claro, seguro. Y seguramente una corrosión incorrecta tiende a ser inclusive de bajos sólidos. Sí, total. Entonces, ese pigmento blanco nos va subiendo los sólidos. ¿El Color Likes dónde estaría ubicado? Medianos sólidos. Mediano, ¿no? Un color light es una tinta cubriente, no elongable, para fondos Sí, oscuros. que es la que recordé ahorita, por cierto, que lo estás mencionando. ¿Y para altos sólidos? Altos sólidos, ahí hasta donde podamos poner, vamos entre más o menos 27-30% y nos vamos por ahí hasta el 55%. Es un montón. Por ahí hasta el 50%. Es una locura eso. Entonces, ahí estaríamos hablando del rango de altos sólidos. Muy bien. En una clasificación ahí aproximada. Pues muy interesante. Yo creo que esta información, así como tú la puedes aterrizar a cosas muy concretas de fácil categorización, también ayudan a que el usuario tenga un mejor entendimiento de lo que tiene en las manos, ¿no? Y a partir de eso, tomar las precauciones para poder utilizar un producto correctamente y evitar o prevenir complicaciones en el proceso, ¿no? Lo cual me parece muy valioso. Y de ahí me gustaría que sí mencionáramos, Julio, un nuevo lanzamiento que tienen en Sumiprint que a mí me está llamando mucho la atención, pero que no he terminado de entender porque no he explorado aún como todas las especificaciones. Es algo que acaban de lanzar que se llama Hydroflex, ¿estoy bien? Hydroflex, así es. Hydroflex, ¿no? Y ahorita con la categoría que de base agua que tú estás mencionando de bajos, medios y altos sólidos, ¿dónde colocarías Hydroflex? Digo, para empezar a un poco entender, ¿no? Ok. No, Hydroflex, sin lugar a dudas, es una tinta de altos sólidos. Ok. Entonces, ya sabemos, inclusive Sí, perdón, ¿sería la de más altos sólidos que tienen ustedes? podríamos categorizarla como la de la más altos sólidos que tenemos, la top en este momento. Así Ok. es. Tenemos unas cercanas, Ok. pero sin lugar a dudas Hydroflex es de altos sólidos. Entonces, está categorizada como una tinta de altos sólidos de muy buen desempeño en sedas cerradas. Ok. Muy Que es algo difícil. Un altos sólidos, a veces en malla cerrada, bueno, más bien, comúnmente en una malla cerrada no pasa un altos sólidos. Y dos, es complicado trabajar porque desde luego al tener menos agua, pues tiene un secado muy rápido o es mucho más sensible a temperaturas y al aire, ¿no? Por supuesto, de lo que ya hemos comentado. Ok, pues creo que ese es el gran reto de Hydroflex, ¿no? Que es lo que justo están ofreciendo de cómo tener un altos sólidos, pero manteniendo estas características de humectación. de humectación. Esa garantía, la idea de la propuesta del Hydroflex es, digamos, solucionar esos retos de los que habíamos mencionado Claro. anteriormente. Claro. Ese paso por sedas cerradas, esa estabilidad de la viscosidad, digámoslo, cuando hay exigencias de calor importante. Ok. Cuando estamos manejando más de 3, 4 colores con presecados, ¿cierto? Nos pone retos importantes que no hayan esos cambios de viscosidad que terminan afectando, digámoslo, la solidez y obstruyendo las sedas. O sea que podría ser un... Sí, no te preocupes. O sea que podría ser un... Era ponerle silencio, Julio, ¿eh? No te preocupes. O sea que podría ser una tinta Hydroflex anti-Texas. ¿Cómo? Otra vez, por favor. Sí, nos contaba antitechos de lámina y anti-Texas. Conectándolo. Sí, yo les compartía la experiencia de cuando él inició en su azotea de su casa, ¿no? Claro. Con un techo de teja, ¿no? Compartías donde... Ya pues, más eternita. O sea, para trabajar en las... o lámina, ¿no? Las conocemos como lámina, ¿no? También allá en México. Bueno, obviamente, mucha gente tiene esa circunstancia, ¿no? De hecho, yo también estaba en la azotea cuando empecé mi taller y hacía un calor infernal y eran de lámina también el techo que yo tenía, ¿no? Entonces, desde luego, el calor era imposible. Pues, desde luego, para mí, manejar tintas base agua, pues siempre fue una pesadilla desde un inicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en día con las nuevas tendencias, que generalmente ya hay que tenerlo muy claro, las tendencias en cuanto a los tipos de tintas serigrafía generalmente las ponen las marcas líderes del mercado, ¿no? Llámese Nike, llámese Adidas, ¿no? Llámese Under Armour,
como muchas otras marcas que ya conocemos, que desde luego piden estos desarrollos también muchas veces a laboratorios, ¿no? A marcas de productos de tintas como ustedes, ¿no? Para que puedan dar un acabado específico, optimizado, ecológico o más amigable con el medio ambiente y que tenga ciertas características también relacionadas con el tipo de fibra que están manejando estas marcas. Y creo que de ahí vienen muchas veces las tendencias que se van derivando a los siguientes vértebras o simplemente líneas de la moda, ¿no? Que están como muy alrededor de estas marcas. Y justo ahí me gustaría como poner el panorama, porque cuando yo, por ejemplo, yo que he trabajado con algunos desarrollos de estas marcas para exportación, me doy cuenta que la exigencia es extremadamente alta, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una dificultad de utilizar este tipo de tintas al agua en maquinarias automáticas. ¿Por qué? Por el tipo de temperaturas que se manejan, por el esquema de cómo funciona, ¿no? El ritmo de trabajo que requiere, ¿no? Y de ahí me gustaría mucho que resaltaras o que nos contaras más bien que si tú tomaste en cuenta eso para Hydroflex, ¿no? Porque ciertamente hay muchas opciones hoy en día en el mercado, ¿no? Que manejan muchas marcas que prometen, ¿no? Tener un buen rendimiento en este sentido con estos retos que propone este tipo de tintas. Y me gustaría saber tú cómo tomaste eso para Hydroflex y qué características tú pudiste detectar para poder tener un producto que funcionara también en esta circunstancia. Sí, sin lugar a dudas, cuando se trabaja en el diseño de este tipo de tintas, se tienen muchos retos. Y uno de los principales inclusive arranca desde el registro de la tinta. Claro. En tintas normales uno registra y debe limpiar. Okay. Porque inclusive cuando yo registro el primer color y estoy terminando de registrar el sexto, si dejo el primer color en el marco, a veces tengo problemas ya de obstrucción. Cierto. Entonces a veces aplico el primer color, sobre eso voy haciendo los registros y voy limpiando. Sí. O voy limpiando, porque a veces si dejo inundado, entonces voy perdiendo también ya agua por ese proceso de evaporación que se empieza en esa superficie. Entonces uno de los primeros retos que nos impusimos fue diseñar una tinta que en el registro, siendo hacia agua, no hubiera que limpiarla. Ok. Entonces es de los primeros retos que tenemos. Si voy a registrar 6 colores. ¿Pudieras especificar como tiempos? O sea, como tiempos de soporte en el que puedas tú, yo sé que varía la temperatura, la humedad relativa del aire, pero hicieron como pruebas así, decir, bueno, a ver, no sé, con una temperatura, no sé, 21 grados, algo templado, a una humedad relativa, vamos a super promedio de 50%, esta tinta no va a perder humectación durante 30 minutos, 40 minutos, ¿hicieron algo así? Nosotros medimos como ratas de evaporación a nivel de laboratorio. Claro. Aplicamos películas de un micraje determinado. Sí. Usualmente aplicamos películas de 100 micras. Ok. De 100 micras, un espesor específico, y empezamos a mirar cómo va secando la película y cómo se va formando. En la medida que pierde agua, se va formando una película sólida, que va perdiendo humectación. Sí. Entonces, definitivamente, empezamos a hacer los comparativos. ¿Qué les cuento así como datos curiosos? Sí. En base a aguas tradicionales, uno aplica una película de 100 micras de espesor y pasados 15 minutos es posible que empiece a obtener un secado de la película. Claro. Algunos de mejor comportamiento pueden llegar 20, 25 minutos. Máximo. Con Hydroflex hemos hecho seguimientos 3 días después. Uf. 3 días después. Esto le va a volar la cabeza a la gente que está escuchando esto. Tenemos nivel de humectación. Todavía tenemos nivel de humectación. 3 días después. Entonces, o sea que te puedes ir de fin de semana de vacaciones. Te vas de pasanda, vuelves y continúas, ¿no? Sí, que me has dicho. Lógicamente, eso no está totalmente seguramente alineado con el comportamiento de la seda, pero sí nos está diciendo, ¿tengo vehículo o no tengo vehículo? Sí. Esa prueba lo que nos va mostrando es la velocidad a la cual el vehículo se va de la tinta. Sí, pero Julio, hay un mínimo, digamos, ¿no? ¿Cuánto sería, tú que has estado en el proceso de la fabricación, elaboración, los estudios, ¿cuánto sería el mínimo que tú recomiendas, digamos? Y yo estoy trabajando, me llamas de reunión de padres de familia, ¿no?
un mínimo como para decir, para tener una tinta suspendida, Sí. yo diría, es complejo. Sí, porque hay muchas variables, ¿no? Ambientales. Porque no da esperanza que la gente que nos está viendo diga, uy, voy a poder correr un ratito a comerme algo, ¿no? Al baño, al menos. Con hidroflex no tendría, con hidroflex lo que nosotros recomendamos, si van a hacer un paro, es dejen la tinta recogida. Allá. No inundado. No inundada. Hay un cambio ahí de paradigma. Y que generalmente la base de agua pudiera ser una recomendación también, ¿no? No solo con Hidroflex. ¿O tú qué piensas, Joy? No, yo creo que con todo tipo de tinta al agua hay que cubrir siempre, ¿no? Hay que Por ejemplo, resguardarse de todo eso. Pero depende del tiempo de que te vayas a tardar. Cuando a mí me preguntan cuánto tiempo yo puedo dejar, es como cuando me preguntan cuántas lavadas pueden durar un estampado. Entonces, es una cosa... Depende de mil cosas. Depende de la marcha de tu lavadora, No, pero yo hablo de mil. De tu lejía. de tu lexía. Es que es complejo, porque no es lo mismo el comportamiento, tal como lo dice Julio, el vehículo es una nueva palabra que me ha agradado, ¿no? No es lo mismo utilizar una malla 32 a una malla 120. No es lo mismo Medellín con 50% de humedad, Lima con 95% de humedad. Sí. No es lo mismo el Eternit que... ¿Entiendes? Así es. Imagínate. Pero son variantes. Ahí está la complejidad. Yo entiendo eso y también entiendo a Benja porque la gente va a preguntar preguntas así. Bueno, pero entonces me va a dar tiempo de irme a comer, casi. Y yo sé que es una posición muy difícil para que tú respondas porque también lleva tu respuesta una responsabilidad grande. Es que yo escuché a Julio que dijo que 3 días, entonces yo la dejé y a ver, hay que aclararlo. Depende de muchas variables, depende de temperatura, si hay viento, humedad relativa del aire, la malla, etcétera, etcétera. Si dejaste el bote abierto 2 horas antes de que lo usaras. No sé, hay a veces muchas cosas. Depende del diseño incluso. Del diseño, de los detalles. Una LED solar gigante, Claro. trama fina, ¿no? Incluso, ¿no? Pero yo creo que definitivamente lo que queda muy, muy, muy claro Es que te puedes ir de vacaciones, güey. No. Ese fin de semana. No, sí. Pero lo que queda muy claro es que entre una tinta base agua clásica, podríamos decir, no sé si es el adecuado, y Tradicional, sí. y la Hidroflex, sí hay diferencia. Así es. Yo pienso que va más encaminado a eso, porque eso es lo que vemos a nivel de laboratorio, porque no es una seda serigráfica, porque no la estoy moviendo, porque no la estoy calentando. Claro. Unas condiciones estándar para hacer esas lecturas comparativas, pero sin lugar a dudas que no vayan a decir, no, la dejé 2 días y se me tapó sobre la seda 120, porque son lecturas que hacemos para formarnos ideas del comportamiento, de la permanencia del agua y los solventes que pongo en este tipo de tinta. Claro. Si yo me voy a esto, ¿no? El serigrafista que de pronto nos está viendo ahora y dice, bueno, yo toda mi vida, una buena parte de mi vida he trabajado plastisol y le tengo pánico a las tintas base agua, ¿no? Y como que muchos le tienen pánico. Entonces acá hay un halo de esperanza de decir, sabes, ya no le tengas tanto pánico porque llegó Hidroflex que te va a permitir trabajar más cómodamente. Es un acercamiento, claro. Sí. Es un acercamiento como a ese comportamiento ideal que tienen los plastisoles en el sentido. Y sin embargo sabemos que los plastisoles frente a condiciones estresantes de alta temperatura van sufriendo incrementos de viscosidad importantes, siendo plastisoles. Entonces no le podemos pedir más a las bases acuosas, ¿cierto? Porque tenemos agua que seguramente se está evaporándose a cualquier temperatura, pero que huye a muy bajas temperaturas. Yo creo que el reto en realidad es lograr combinar la cantidad de sólidos como para lograr el tema del tacto, ¿no? Un buen tacto. Para mí eso es una tinta al agua. Yo utilizo una tinta al agua por el tema del tacto. ¿Pero a qué te refieres con el tema de tacto? ¿Cuál para ti es el mejor tacto? Siempre van a ser las bases neutras por la cantidad de sólidos que... Sí, pero me refiero a cuál tacto tú esperarías. Tipo de acabado, me refiero. No, me refiero al tacto cero, ¿no? Al tacto que no se siente. ¿Tú crees que ese sería el mejor tacto? Para mí, en mi caso, para el trabajo que yo hago, para la marca que yo desarrollo, siempre el tacto cero va a ser lo mejor. Porque eso es curioso, Joy. Pues yo entiendo lo que tú dices, pero no siempre es así.
Y te hablaba hace rato por eso de las marcas como Under Armour, Adidas, Nike, porque ellos no buscan tacto cero. Ellos al contrario quieren que se vea que no se vea la fibra, Claro, pero mi análisis... pero que no se sienta como un Claro, plastisol. pero el análisis no va por ese lado. Yo lo que me refería era justamente el lograr llegar, ¿no? Conjugar ambos temas, ¿no? En donde se pueda llegar a eso y sumado también a la flexibilidad de la tinta, etcétera. Sí, como a un tacto, digamos, amable, ¿no? Ya sea cero, ya sea pero suave y que no obviamente se diferencie del plastisol, ¿no? Que desde luego sí tenemos una brecha bastante amplia, ¿no? Entre las tintas de plastisol. Lo comparto, sí, lo comparto. Julio, yo tengo una pregunta. ¿Me voy a poder ir de vacaciones o no con un hidrógeno? No. Me voy a pedir de vacaciones 5 minutos atrás. A ver, sí, venga, ya dijimos que se puede. No es cierto, no. No. La duda que yo tengo es que tiene muchas cualidades la Hydroflex, pero sigue usando un retardante. ¿Se sugiere usar un retardante o se lo elimina? Buena pregunta. La idea de la Es que tecnología... así me doy doble vacación. Ahora te quieres ir toda la semana aborazado. Ahora sí te vas. No, güey. ¿Sabe qué? Me invitó anoche, no sé si se acuerda, me invitó anoche a ir a México y me dijo, te pongo hotel de 5 estrellas, Benjamín, bienvenido. Y bueno, yo menos mal que lo grabé. Sí. Así que... Ah, ¿sí? Sí. Ok, bueno. No tengo pretexto. Bienvenido siempre, venga. Cuéntanos. Lógicamente, podemos poner retardante. Sí, podemos poner retardante. Podemos poner agua, podemos poner retardante. Siempre teniendo en cuenta que a mayor nivel de retardante hay que aplicar esos solventes que yo pongo para que me conserven la viscosidad y las propiedades de las tintas, los tengo que sacar posteriormente en los procesos de termofijación. Entonces, siempre voy a sacrificar. Pongo retardante, si no lo retiro de forma adecuada, seguramente puedo tener una O sea, un retardante va a aumentar los tiempos de termofijado, de curado. Sí, sin lugar a dudas, porque esos solventes yo los debo retirar para obtener las solideces que se espera. Ese es un poco lo que yo me refería en cuanto a la complejidad, ¿no? Ir proporcionando cada elemento, cada protagonista de la tinta, que donde finalmente, dependiendo del acabado, del tacto, o incluso de dónde lo vayas a trabajar, pues va a haber variantes, ¿no? Y para mí eso es finalmente en estos momentos, ¿no? Ya que conozco un poquito ya dentro de ese tema, El equilibrio, la complejidad, el balance, sí. el balance de todo ese tema. Y creo que al final van a existir productos para diferentes tipos de acabados, ¿no? Total. Es eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, es un balance. Sí, porque al final le pones por acá, pero te complica por acá, ¿no? Arreglas por acá, sí. Aplicas por acá y ya te quitó esta propiedad que estabas buscando. Lo que te pasó a ti al principio de la historia. Lo que a muchos seguramente nos pasó al principio. Digo, no nos has contado tú, Joy, cómo fue tu primer acercamiento a la base de agua. Para mí, en realidad, te voy a ser sincero y sin pecar a pretencioso, no me fue muy complicado. Digo, ¿también crees que te ha ayudado que tienes altos niveles de humedad en Lima? Sí, es una de los factores, ¿no? Que si hubieras estado en Sonora, México, en Aguascalientes... Lo que pasa es que en Lima, por ejemplo, si tú trabajas en una mesa lineal, ¿no? Sí. Y mantienes en movimiento la tinta, o sea, en tintas, imprimes, pasan 5, 10, 15, 20, 30, 60 segundos y en algunos lugares sí, en otros lugares no, probablemente la tinta no termine de secar, ¿no? Claro. Más aún que se usa tanto, por ejemplo, la descarga, que tiene una composición que no la conozco exactamente, pero que se demora mucho más en secar. Claro. ¿No? Entonces, definitivamente es importante saber de que en Lima hay un alto nivel de humedad, pero también he tenido experiencia porque he dado cursos en Cusco, por ejemplo, que tiene un clima muy parecido al de acá en Medellín, ¿no? En donde también, o sea, creo mucho en el tema de mantener en movimiento la tinta, o en todo caso cubierta, ¿no? Ya para pulpos o qué sé yo, ¿no? Entonces, pero para mí en realidad el paso de ir porque quizás soy un poquito más académico o más técnico, ¿no? Y de una u otra manera leí y vi las implicancias que existían, ya tenía un feedback desarrollando como diseñador, entonces no me fue algo muy complicado en realidad, ¿no? Lo que sí, para mí es un poco tratar de transmitir a los chicos que van a los cursos es el hecho de los términos, de todo lo complejo que puede ser, ¿no? Base neutra, cubriente, blanco, y encima de eso hay
cada marca tiene 3 o 4 líneas diferentes de tintas al agua. Más sus aditivos. Y ahí se le suman los aditivos, Sí. que es humectante o reductor de secado o regulador de secado o Luxol. O sea, hay tantos Catalizadores. Fijadores. que finalmente para el que empieza, fuera ya de todo el tema del setup, la inversión, la curva de aprendizaje y encima todo eso, entonces, Sí. y eso es algo que probablemente sea algo que les pueda ayudar a los fabricantes de tinta a poder tratar de sintetizar, simplificar, hacerlo un poquito más sencillo, aunque luego de eso ya es mucho, una vez que uno aprende, para muchos ya es más fácil. Claro. Quizás para muchos de ustedes, obviamente, es muchísimo más sencillo, pero para el que empieza es muy complicado. Sí, no, es un mundo Sí, muy vasto. imagínate, a veces vienen y me dicen cómo matizar, ¿no? Cómo sacar un verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo más complejo porque ya estamos hablando de qué pasó, pues, en tu curso de educación por el arte, en primaria, secundaria, porque son temas que pero son temas que se dan. Del entendimiento del color. Sí. Exacto, son temas que se dan y que hay mucha totalmente. información a través de las redes sociales, ¿te das cuenta? Totalmente. Es así, entonces, y a eso le sumamos las descargas, ¿no? Imagínate, en donde es más complejo aún, porque una cosa es una descarga matizada acá, otra impresa y otra después de un secado, ya sea con una pistola de calor, es diferente a la estufa, es diferente a un flash, es diferente a un horno, es diferente a una plancha, Por supuesto. ¿no? Y de ahí tienes que esperar. ¿Cuál prefieres tú, por cierto? Porque va Yo a preguntar trabajo la gente. con un poco de todo, pero siempre trabajo planchando mis prendas. ¿Prefieres plancha? Sí, porque es el espacio que yo dispongo. No, el taller no es un taller. Pero grande. no se olvida que también depende de la No. tela, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que en mi caso de la producción de mi marca de polos, básicamente nosotros trabajamos 100% algodón, Ya. telas claras oscuras, Sí. ¿no? Entonces, Y algo no hay una complejidad, Sí. ¿no? Y lo que me favorece trabajar con algunos tipos de tela premium es el hecho de que los colorantes son de alta calidad. Claro. Y un colorante de alta calidad que a estas alturas no tenga compatibilidad con el discharge, ya estamos hablando de otras cosas. Entonces, Sí, totalmente. definitivamente, por ese lado no es muy complejo, pero quizás hay variantes cuando trabajas con polialgodones, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajas con colorantes más económicos, ¿no? Cuando en vez de trabajar con un pigmento de ingredientes orgánicos, pues con sintéticos o neones. Los neones es todo un tema, por ejemplo, con las descargas, con las bases cubrientes, ¿no? Allá en Perú siempre ha estado muy de moda el tema de la cultura, como nosotros decimos, la cultura chicha, que se basa en los colores neones. Ah, sí. Muy bonito, por cierto. Exacto. Sí. Tú sabes que se origina de los bordados, de las polleras, ¿no? De las mujeres delante. Entonces, definitivamente es un tema muy complejo porque, por ejemplo, a mí me dicen quiero un estampado o desarrollar un color neón sobre tela negra, tacto cero. Ya. Tacto cero. Ya con el tacto cero Ya está complicado, sí. Y ahí voy nuevamente a lo que dije, creo que en el anterior post hoy día. Todo proviene del desarrollo. Claro. Todo proviene del desarrollo y ahí es donde tienes que concesionar también, ¿no? Sí, la planeación. O hay tacto o no hay tacto, o hay FTS o hay sublimación. Unas por otras. sea, Unas por otras. O Sí. sea, o dejas color por un lado y ganas tacto, porque eso es básicamente lo que pasa. Sí, sí, sí. O ganas color, intensidad, gamut y todo el tema, Y resistencia. pierdes Claro, claro. Entonces, no, y aquí es bueno hablar de que hay mucha gente que cuando habla de la serigrafía piensa, bueno, en la serigrafía simplemente es ponerle tinta, jalar el rasero y se acabó, ¿no? Y irse de La vacaciones. serigrafía es una ciencia. Sí, total. Bueno, pues me gustaría también como entender más un poco de Hydroflex para ir cerrando esto, porque el tema es muy amplio. Yo creo que podríamos hacer una serie de podcasts hablando de base de agua para toda una temporada, ¿no? Pero sí me gustaría resaltar que yo veo que Sumiprint ya tiene tintas que trabajan bien y que no se secan tan rápido y que funcionan en mallas cerradas, en base de agua. Y sí, o sea, por eso te comenté al principio que pues yo veía que con lo poco que había visto de la tinta, pues lo veía también mucho para estas exigencias que proponen las marcas líderes, ¿no? Sobre todo para rendimientos de producciones masivas, porque, pues, no sé, una máquina es complicada con las temperaturas, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí yo, pues te puedo contar muchos retos que han
que hemos sufrido, ¿no? Al tratar de imprimir base de agua en maquinaria automática y en altas producciones, ¿no? Y yo creo que aquí es donde a lo mejor más se va a valorar todavía las propiedades que pudiera tener Hydroflex, o no sé. ¿O qué Así me es. puedes contar ahí? Así es. Hay una gran diferencia en las condiciones que se generan cuando yo trabajo un sistema base de agua en una mesa Claro. general. Sí, como lo que decía Joey, ¿no? Así es. Cuando yo lo trabajo en un pulpo automático. Definitivamente en las mesas, y mientras más grandes las mesas, más cómodo el trabajo con las tintas. Porque lógicamente al dar las vueltas, digámoslo así, voy a tener esa capacidad de disipar el calor generado Claro, y voy a transferir menos calor a las tintas. claro. Pero en las máquinas automáticas esto no pasa, Mm. ¿cierto? Porque en las máquinas automáticas todos los colores se están estampando a la vez, Sí, total. ¿cierto? En cambio, en los sistemas acuosos no. Sí, sí, Cuando trabajo en mesa no es así. claro. Si bien puedo tener una línea de trabajo, va a haber mucho tiempo para disipar calor. Ok, En una máquina automática no. Los presecadores todos están funcionando a la vez, sí. todos los brazos están funcionando a la vez y por ende, Y está muy caliente la máquina. exacto, y por ende ese sistema y también otra de las cosas es que en máquinas automáticas los tiempos de secado son altos, son cortos para que el rendimiento de la máquina sea alto. Yo espero que Debería ser, sí, sí, sí. que seque entre 3 y 8 segundos máximo Sí, esperaría sí. yo secar, porque si no se me va extendiendo los tiempos de producción. Total. Entonces, debe secar muy bien, Ujú, pero es curioso que debe secar bien ujú. y a la vez no secar. Y a la vez dejarte trabajar. Y a veces, Y darte tiempo de ir al baño también. Sí, o de vacaciones. entonces, son esos retos que se imponen. Uno arranca una producción en un pulpo automático con 4 pescadores Claro. y uno mide las temperaturas de las tablas. Cuando inician, están casi a temperatura ambiente, o usualmente están a temperatura ambiente, pero 5 vueltas después mides la temperatura y ya tienes un gradiente de 10, 15 grados centígrados. Sí, sí, sí. Y si esperas un poco más, Sí, sí, sí. podemos alcanzar temperaturas en una producción que oscilan los 80 grados. Y es A veces hasta un poco más. hasta un poco más. Y sabemos que el agua está huyendo, usualmente dependiendo de la altura de la ciudad, de entre 80 y 100 grados centígrados. Entonces, nos estamos acercando a una generación de calor muy cercana al punto de ebullición del agua. Claro. Entonces, eso nos impone retos. Definitivamente, entonces hay que poner tecnología en esas tintas para retener esos vehículos, pero el reto mayor es reteniendo esos vehículos, cómo después no me vayan a alterar el tema de la solidez, cómo lograr solideces importantes, cómo también lograr reducir esos tiempos de termofijación. Ese es, digamos, los retos que como formulado. ¿Y qué viscosidad tenemos con Hydroflex, por cierto? No, las viscosidades de Hydroflex, las tintas acuosas no pueden tener una altas viscosidades. Sí, sí. Definitivamente. Porque me llama la atención, ¿no? Un poco de... No pueden No, tener no la conozco, no la he visto. no pueden tener altas viscosidades porque pequeños cambios generarían altos cambios en la viscosidad. Sí, sí, sí. Entonces, no, para eso Es suave. es una Más tinta como, suave. como una tinta a base de agua común. Así es una tinta suave y por eso recomendamos para mejorar esos depósitos racket, lógicamente, o squeegees de durezas muy bajas para lograr inyectar una buena cantidad Ok. de tinta. Listo. Y en cuanto al poder cubriente, Tiene muy buena aceptación. digo, entiendo que son altos sólidos, ¿no? Así es, cuando tenemos altos sólidos tenemos mejor aceptación de color, ¿cierto? Ok. Entonces podemos obtener pigmentaciones, podemos llegar a cargas de pigmento entre el 10 y el 15%, son cargas demasiado altas para sistemas acuosos, cuando usualmente hablamos del 5% para ciertos colores y algo más, pero no mucho más de eso. Entonces con Hydroflex acepta estas cargas pigmentarias, lo que me permite de alguna manera apoyarme en esas cargas pigmentarias para lograr buenos cubrimientos. Entonces, ¿tú crees que sí pudiera ser una opción ideal, por ejemplo, para los que hacemos automatización en la base de agua? Hacia allá ¿O tienes un mejor producto para automatización en base de agua? ¿Cuentas? hacia allá estamos apuntando con Hydroflex, a que responda a las necesidades que nos imponen esas máquinas automáticas, esa Ok. producción en serie. O sea, no nada más me puedo ir de vacaciones, sino que la puedo utilizar
con un mejor rendimiento en una máquina automática, en una producción ya pues de alto tiraje, ¿no? Así es. Ok, eso está interesantísimo. ¿Y qué pasa con la resistencia? Porque seguramente también en tus pruebas y demás, pues tuviste que al menos igualar, ¿no? La resistencia con otras tintas base de agua que a lo mejor ya tienes o que ya tienen en el portafolio. Pero ¿esta es una resistencia superior o mantiene más o menos la resistencia que ya conocemos de las tintas base de agua? Tiene muy buena resistencia cuando estamos hablando de resistencia, estamos hablando como de ciclos de lavado. Así es. Resistencia al lavado. Tiene muy buena resistencia al lavado, una muy buena permanencia del color, una buena solidez a los frotes, sin lugar a dudas, que son de esos retos, digamos, lo que tenemos que también tener en cuenta cuando estamos diseñando un sistema acuoso de alto rendimiento. Y en cuanto a la compatibilidad con los tipos de textiles, Julio, porque me da mucha curiosidad. Hydroflex está diseñado para algodón y mezclas de algodón poliéster. Ok, un 100%, ¿no? Un 100% algodón, 100% poliéster. Donde sí tenemos una limitación y debo ser muy claro con estas, es cuando aumentan los porcentajes de elongación en telas con altos contenidos de elastano. Ok. En telas con altos contenidos de elastano, Una licra. como una licra, conocidas como licra. Sí, es una marca de muchas, ¿no? Así es. Entonces, el elastano nos retiene parte del sistema que tenemos y no nos genera compatibilidad. Pero en policotton, sobre algodón o sobre 100% poliéster, podemos trabajar. Así es, estamos bien. Ok, pues eso está bastante interesante. Sí. Eso está bastante interesante porque sí pone una facilidad, ¿no? Para poder imprimir base de agua compleja. O sea, hablando de mallas cerradas, hablando de muchos colores probablemente y con complicaciones en el medio ambiente, ¿no? O sea, de trabajo. O sea, ya sea de temperatura o de las variables que ya hemos estado mencionando, ¿ok? Y bueno, ¿ustedes qué me podrían decir? Porque sobre todo tú, Joey, que has trabajado mucha base de agua, tanto en mesa lineal, también lo has hecho en pulpo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál crees que es el impacto, o sea, del rendimiento de la base de agua en el costo final del estampado? Bueno, ahí va a depender también del tipo de tinta, ¿no? Del tipo de tinta que vayamos a poder trabajar. Evidentemente siempre va a haber mayor consumo de tinta al agua frente al plastisol, ¿cierto? Claro. Por el tema de la absorción. Sí, totalmente. ¿No? Pero yo creo que en algunos casos también existe el tema de la merma, por ejemplo. Sí. Claro, por ejemplo, el tema de la merma es súper importante, sobre todo, por ejemplo, con las descargas. Claro, tú mezclas 1 kilo y utilizas 500 gramos, al día siguiente eso no te sirve. Claro. ¿Te das cuenta? El otro tema es que en algunos casos también muy particulares es el tema del matizado, ¿no? Porque lo que nuevamente comenté, ¿no? Tienes un color aquí, un color en la paleta y otro color seco, ¿no? Entonces, hay varios detalles en los cuales también el secado de la tinta que puede generar mayores demoras, mayor cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso. Luego al final, yo creo que si enfrentamos, pues, no sé, una policromía o una cuatricromía, como le digo yo, a 4 colores sobre tela clara y lo enfrentamos frente al plastisol, ¿no? Estamos hablando de que finalmente no hay una gran diferencia, ¿no? En base a la tinta, porque estamos, a menos pues que hablemos de un efecto en particular, un 3D, la técnica, qué sé yo, ¿no? No hay una gran diferencia y yo no lo comprometería como para que sea un diferencial de 10, 20, 30, 40, 50%, ¿no? Claro, te refieres al costo. Tomo en cuenta la simplicidad de un trabajo, ¿no? Pero si ya es algo más complejo, imagínate, vas a trabajar, polialgodón, puede ser una simulación, una impresión en vectores de 6, 8, 10 colores, ahí existe algo más complejo, ¿no? ¿Te das claro? Entonces, nuevamente voy a hacer desarrollo, ¿no? Sí, es súper importante. No, y me parece interesante, y yo creo que podríamos también después hacer un episodio de hoy, solo hablar de desarrollos, porque a lo mejor para ti es muy claro el desarrollo porque lo has hecho toda la vida en la producción, Sí, pero cuando alguien dice ¿un desarrollo de qué? Pues si yo nada más da el diseño y compro la tinta, pero creo que valdría la pena más adelante abordar eso. Venimos el diseño y luego viene armar la prenda, ¿no? A darle la solución. Le sirve. Claro. Y es justamente en desarrollo donde lo que tú exactamente has dicho, tenemos que traducirlo para la producción. Claro. ¿no? ¿Cómo lo pasas de la idea Claro. al producto final? ¿Cómo lo aterrizas? Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo haces
comercial, como lo factible al costo, etcétera, Exacto, etcétera. viable. Viable. Excelente. Oye, bueno, pues ya para ir concluyendo, bueno, si tienen algo que agregar es el momento, pero me gustaría entonces ir resumiendo lo que sí es Hidroflex. Es una No le des ideas. no sé si traigas otro libro, Benja, para este capítulo. El capítulo 2, el segundo tomo, el tomo 2. Excelente. Pero bueno, ¿qué sí es Hidroflex? Y la verdad es que vale mucho la pena porque, digo, yo he impreso en serigrafía manual pues, muchos años, así empecé como muchos, ¿no? De nosotros, pero ya ahorita como que en los últimos años que me he acercado más a la automatización y desde luego que los clientes que hacen automático generalmente trabajan para marcas de este tipo, sí ha sido todo un reto, ¿no? Como que encontrar una tinta que tenga un costo razonable, ¿no? Y que tenga todas estas propiedades, ¿no? Entonces, yo definitivamente voy a probarla. O sea, sí te voy a decir, güey, oye, la voy a montar en una producción alta con la adversidad, ¿no? Que es temperaturas, ciertas telas que sabemos todos que las telas de ahora son complicadas, ¿no? Cada vez es más sintético y demás. Sí. Y te iré contando para que ahí me vayas diciendo, oye, mira, lo estás haciendo mal, te recomiendo esto, o Hidroflex funciona mejor con tales circunstancias y yo creo que podría ser interesante, ¿no? Por ciento de humectante. Sí, no, nada más no me vayas a salir con la receta que comencé al inicio porque dije, bueno, ¿qué carajos está pasando aquí, no? Bueno, entonces... Déjà vu. Sí, totalmente. No, y es natural, ¿no? Es algo que pasa y que creo que es la historia de muchos, pero... Pero y que ojo, ajá. disculpa, de que así sea una nueva tinta con muchas propiedades y de igual manera hay una pequeña curva de aprendizaje para por acostumbrarse Por supuesto, Jorge. de conocerla, por más propiedades mágicas que pueda tener, Así es. ¿no? Sí. Hay que saber, hay que tomar en cuenta que también puede tener algunas complejidades de acuerdo a de la forma como estemos. A las circunstancias de cada quien. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, arrancar una máquina automática en Canadá o con menos 38 grados a arrancarla, por ejemplo, aquí en Medellín, Colombia, ¿no? En esta época del año. Entonces, desde luego puedes tener incluso la misma maquinaria, el mismo producto, el mismo textil, pero pues las circunstancias siempre son diferentes, ¿no? Claro. Y a veces en los pequeños talleres, a veces es hasta una cuestión como de costumbre, ¿no? Decir, yo siempre trabajé toda mi vida con esta tinta, ¿no? Oye, eso es muy cierto, eso es muy cierto. No, yo lo he trabajado así y así se tiene que trabajar. Sí, sí. Mi pasta madre con mis 8 aditivos. Sí. Sí, total. Y me aguanté de ir al baño todos estos años. Y mi vejiga sufrió, pero yo estoy bien y dominando la técnica. Bueno, Listo, bueno, pues entonces Hidroflex como conclusión, una tinta de alto rendimiento, le llamamos alto rendimiento que va a ser, pues va a tener mejores características en cuanto a la humectación, ¿no? Para poder trabajar mejor, en cuanto a el color, mejor poder cubriente, en cuanto ya al desempeño general, ¿no? En la máquina, en el caso de que lo manejemos en ese tipo, pero también alguien que lo hace manual la puede utilizar, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, y tener todas estas propiedades que hizo Benja, ¿la vas a usar o que va a hacer un video de eso o qué? sí, claro que sí. Por supuesto. De eso se trata. Es más, creo que ya la tengo allá. Pero que el video se vea cuando te vas de vacaciones, cuentas tu viaje, regresas y sigues utilizando. Vamos a hacer un video con 2 cámaras. Me van a ver a mí echado feliz como si estuviera en Cancún. Perfecto. Esperando y lo ponemos en tiempo real. Listo. Muy bien, pues ¿dónde podemos conseguir más información del producto, Julio? Ya para terminar. La información técnica está disponible en nuestra página web. Ahí pueden encontrar las fichas técnicas y ya tenemos el producto a disposición. Ok, entonces lo pueden conseguir ya está disponible. Así es. Ok, hay muchas bases, hay colores, hay pigmentos especiales o se utiliza la misma familia de pigmentos. Digo, no lo pregunté, pero me acabo de acordar que sí tenía esa duda. Es importante y qué bueno que hiciste la pregunta. Tenemos una base blanca, una base incolora, tenemos el sistema bloqueador para fibras sintéticas en el caso del Blocker, ok. Así es. Y básicamente ese es el paquete que inicialmente estamos poniendo en el mercado. Ok. Y la pigmentación, entonces sí, con los mismos pigmentos. La pigmentación base agua. con los mismos pigmentos de Sumiprint. Es importante aclarar esto porque a veces tenemos los pigmentos tienen unas propiedades todos. Claro.
y hay que garantizar la afinidad de los pigmentos en las tintas, que no vamos a tener cambios de coloración, Claro. que no vamos a tener solubilidad del pimento y aflorescencias de los pigmentos por el tipo de solventes que pueda tener la tinta. Sí, composición química distinta. Sí, tengo que ser claro, esto ha sido probado con nuestra gama de pigmentos. Seguramente va a servir con muchos otros, pero sí hay que hacer las pruebas en algunos casos. Listo, pues vamos a dejar aquí el teléfono personal de Julio por si a las 3 a.m. se les atora la producción. Es una base incolora que vendría a ser una base neutra. Sí. El blanco, El blanco. ¿y hay algún tipo de cubriente? No, Acuérdate que son altos sólidos. base colora con altos sólidos. Acuérdate que son altos sólidos. Carga pigmentaria va a Sí. tener. Es correcto. Entonces sí, te podemos llamar 3 a.m., 4 a.m. Pero No es cierto, pero seguramente que... si no está bailando por ahí, Exactamente. Pero pueden estar seguros que Sumiprint les va a dar soporte de esto. Es un desarrollo que pues, acaba de nacer, pero que lo tienen ya de un tiempo atrás, ¿no? Trabajando. Entonces yo creo que sin ningún problema se pueden acercar para que ya sea tú o cualquiera de los expertos, ¿no? Del equipo de Sumiprint, pues puedan atender esas dudas o esas solicitudes. ¿Algo más que agregar? yo creo que Yo me quedo no tengo libros. me quedo con Sí, mira, creo que me pareció un poco injusto que no hubo libro para señor Joy, pero te paso un link para que lo compres. No, Joy recibió en Sí, dos recibiste, pero no has escrito un libro, ¿te refieres a eso? Dijiste algo más para terminar y él me mira a mí directamente, no sé por qué. No, Listo. Por eso digo, no tengo libros. Bueno, pues los invitamos pero tiene mucha experiencia. a escuchar el siguiente episodio de podcast. Muy interesante, que vamos a hablar un poco más de cómo montar un taller de serigrafía, algunos tips de emprendimiento para pues ayudar a la gente que tenga ideas para acelerar su proyecto, y que creo que aquí tenemos a dos grandes que nos pueden compartir esa experiencia. Entonces, invitados a todos, y te agradezco, Julio, nuevamente. Perdón por tantas preguntas, algunas tan absurdas, pero pues yo trato también de tener como esas dudas que pues a mí me pasan, que yo digo, bueno, esa pregunta no está bien hecha, pero pues es genuina también, ¿no? Entonces es importante también a veces presentarlo de esta forma, y te agradezco tu paciencia, tu conocimiento y el espacio también, Julio. Muchas gracias. Con mucho gusto, y desde Sumiprint estamos, es para eso, para brindar color, para brindar esos aportes en la serigrafía, que es lo que nos gusta y nos encanta hacer. Bien. Joy, Benja, muchísimas gracias. No, Llegamos. he aprendido mucho el día de hoy. Sí, mira nada más. Qué bueno. Qué cerebro tan grande. Sí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Chao.